Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Cómo recibe Casa de Jesús el mensaje de la palabra del Señor? Gloria a Dios, sí Señor. Y a su nombre. Qué lindo es verlos enchufados, qué lindo que cantan, qué hermoso cuando están con ese espíritu fervoroso y me hacen más fácil a mí introducirme a la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a compartir, tenga su Biblia abierta ahí o encienda su Biblia el libro de Romanos, Estamos en víspera de Semana Santa. Este domingo vendría a ser Domingo de Ramos, ¿sí? Estamos en víspera de Semana Santa, la semana donde el Señor ya empieza a hablar de traición, de entrega, de muerte, ¿sí? Toda esta semana. Así que, pero nosotros no somos aquellos cristianos que todos los años lo matamos, lo resucitamos, lo matamos al Señor, sino que el Señor hizo un sacrificio una vez y para siempre. Amén. Y hoy el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, yo le he puesto como título El poder del cristiano. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Me dicen amén. Sí, Señor. El poder del cristiano, el poder del Hijo de Dios. A través de la muerte, nosotros obtuvimos un poder de parte, no uno, sino que varios poderes, pero no solamente a través de la muerte, sino que a través de la resurrección. Diga conmigo, la resurrección. Hemos recibido nosotros poderes y yo me he preparado o quiero hablar de 3 poderes que hemos heredado. Diga conmigo, herencia. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Levante su mano, porque hay una herencia, pero solamente para los hijos de Dios. Aquellos que son legalmente o aquellos que fueron legalizados legalmente para poder heredar estos 3 poderes. ¿Y sabe una cosa? La verdad del Cristo resucitado es mostrar el gran amor de Dios. Usted dice, ¿por qué Cristo fue crucificado? Porque Dios quería demostrar su gran amor. Usted dice, ay, qué malo que es Dios, que mandó a su hijo a poner la cruz de Calvario. Pero también decimos, pero murió por mí. Por eso, la verdad del Cristo crucificado es mostrar el más grande amor de Dios. Y la verdad del Cristo resucitado es mostrar el más grande poder de Dios. ¿Sí? Cuando Cristo fue crucificado, Dios le mostró a usted, me mostró a mí que Él me ama, que Dios me ama. Diga conmigo, Dios me ama. Pero también la gran verdad de que Cristo haya resucitado desató un poder sobre nosotros y desató un poder para toda la humanidad, pero también para aquellos que son hijos. La gran verdad de Cristo resucitado es mostrar el gran poder de Dios. Y nosotros, por ser hijos de Dios, por eso le preguntaba, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Porque hay personas que no se sienten ser hijos de Dios. Y aquel que no se siente ser hijo de Dios no puede tener acceso a estos 3 poderes. ¿Por qué? Porque son herencias de Dios, ¿sí? Y estos 3 poderes son aquellos que hemos heredado de parte de nuestro Dios. ¿Heredó algo alguna vez? ¿No? Bueno, usted sí heredó de parte de Cristo la salvación. Fíjense en lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Lo voy a leer en la Reina Valera, 1960. Seguramente usted tiene otra versión, pero también dice lo mismo, pero con distintas palabras. Dice Romanos 8, 17. Dice así: y si hijos, también herederos. Por eso dice la Biblia, si ustedes son hijos, también tienen parte. Ustedes son herederos. ¿Herederos de qué, pastor? ¿Qué herencia me va a tocar a mí? Herederos de Dios, ¿sí? Herederos de Dios por ser hijos, pero también son coherederos con Cristo. Coherederos. O sea, ¿qué quiere decir un coheredero? Quiere decir que la misma herencia que recibe un hijo
también tiene parte y recibe la misma parte de herencia. Mire qué importante es haber hecho la confesión de fe. Mire qué importante es sentirse hijo o hija de Dios. Usted no es un hijastro, usted no es un bastardo, usted es hijo. Si aceptó a Cristo en su corazón, usted es hijo. ¿Vieron cuando dices, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Yo diría, en el libro de los nacimientos, que mi partida de nacimiento, Dios, esté escrito en el libro de la vida. Porque el día de mañana, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, ¿es así o no? Lo dice la Biblia, no lo digo yo sé que hay iglesias que no hablan de él. Pero como pastor lo tengo que enseñar, lo tengo que hablar. Cristo viene a buscar a su pueblo. Cristo viene a buscar a sus hijos. Y quiero pensar que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no tiene parte en el reino de Dios. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol, y si hijos, se está refiriendo a los hijos, también coherederos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y sigue diciendo la Biblia, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, pastor, padecemos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me tengo que dejar pegar? ¿Qué pasa? Cuando uno no comparte las cosas del mundo, está padeciendo. Se está guardando para Dios. A eso se refiere la Escritura. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir, cuando dice glorificado, quiere decir que hay un premio. Entonces, con respecto a la salvación, que muchos dicen, la salvación no se pierde, la salva que vos quieras. Si vos sos hijo, nadie te va a quitar el título de hijo. Ok, sí, sos hijo. Pero cuando habla de glorificar, quiere decir que hay un premio. Hay algo que yo tengo que seguir haciendo para seguir agradando a Dios. ¿Me explico? No es que yo en esta tierra pueda hacer lo que se me cante, lo que yo quiera. Sí, puedo, porque la Biblia dice todo me es lícito, pero no todo me es lícito. Porque lo que me aleja de Dios es la desobediencia, es el pecado. Ahora, fíjese el gran privilegio que tenemos si somos hijos de Dios, que debido a que somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como coherederos. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Que si somos hijos, tenemos el privilegio de disfrutar de grandes riquezas, escuche bien lo que le digo, no como herederos, sino como coherederos. ¿Por qué? Porque somos coherederos, recibimos la misma parte de herencia, o sea, la misma torta, el mismo montón que recibió o que recibe Cristo. ¿Y cuáles son esos privilegios, pastor? ¿Cuáles son esas grandes riquezas, pastor, que usted le habla? ¿Está gustando? ¿Está inquietando? ¿Me llama la atención? Puede ser que no haya aceptado a Cristo. Eso inquieta porque está el nombre del libro de la vida. No solamente quiero recibir la herencia, sino que yo quiero ser llamado hijo de Dios. Présteme atención. Dios ya nos ha dado sus más preciados regalos. Número 1, nos dio a su hijo. Número 2, por medio de la muerte de su hijo, porque al entregar Dios a su hijo, se desató una bendición hacia nosotros. Nos dio un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo más precioso que un hombre o una mujer puede recibir en la salvación. ¿Saben? Sí. Por medio de su hijo se desató la salvación. Y también se desató por medio de la salvación el perdón de nuestros pecados. Entonces,
si Dios no te llama hijo. La salvación no es por obra, es por gracia. No se trata de que cuánto tengas, cuánto diste, sino por gracia. ¿Por qué, pastor, por gracia? Para que nadie se gloríe, para que nadie se la crea. Dios nos eligió a nosotros, yo no le elegí a Dios. Si usted se jacta y dice, yo vengo a la iglesia porque Dios necesita de mí, está equivocado. Dios te eligió a vos, Dios me eligió a mí allá por el año 1985, me eligió a mí. Tal vez hoy Dios te está eligiendo a vos, ¿no? Hace 5 años, 10 años, 20 años, pero Dios nos ha elegido. También por medio de su Hijo nosotros obtuvimos salvación, perdón y fíjese que más, la vida eterna. La vida eterna. Eso es tremendo. Porque esto no es vida. Nosotros pensamos que esto es la vida. Entonces vivimos aferrados a nuestras emociones, a nuestras cosas materiales, a nuestros trabajos, aferrados a las cosas de este mundo. Y la Biblia dice que las cosas de este mundo son pasajeras. Y Dios por medio de su Hijo nos dio salvación, perdón y vida eterna. Pero también nos anima a pedirle todo lo que necesitamos. Vos, al ser hijo de Dios, vos le podés pedir a Dios todo lo que vos necesites. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque Jesús mismo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo les daré. No caprichos. No caprichos. Dios no concede caprichos, pero sí para cubrir y suplir todas nuestras necesidades. No lo digo. Vamos por el primer poder que hemos recibido por ser herederos de Cristo. Primer poder. Dios nos da fuerza para reconciliarnos con Dios. Dios nos dio el poder. Diga conmigo, Dios me dio el poder. Dios me dio la fuerza para que yo me pueda reconciliar con Él. Ahora, no solamente eso, sino que también nos dio el poder a cada uno de nosotros. A vos, sí, a vos, que no te crees nada. Dios te dio el poder para reconciliar al mundo con Dios. ¡Pam! ¿Querés un ministerio? Salir a la calle. Ganar el mejor ministerio. ¿Sí? El ministerio, tu ministerio, desarrollarlo en la calle. Creación de almas para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te respalda. Dios nos dio el poder de la reconciliación. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 16. Si no lo tienen ahí en pantalla. Libro de Efesios 2:16 dice, Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso, le dice, para reconciliar. ¿Qué quiere decir reconciliar? Quiere decir apaciguar, quiere decir interceder, quiere decir mediar, quiere decir arreglar, quiere decir perdonar, olvidar, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio nombre, por la que dio muerte a la enemistad. El 17 dice, Él vino, está hablando de Jesús, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. No está diciendo la Biblia por medio de María, por medio de la Virgen de Luján, por medio de la Virgen del Rosario, por medio del Gauchito Gil, por medio de la Virgen de Samarudo, por medio de ¿cómo es que cumple los deseos? San Expedito. No está diciendo por medio de San Expedito, está diciendo pues por medio de Él. Está hablando de Jesús.
de Él tenemos acceso al Padre en varios espíritus, no, en un mismo espíritu. Por lo tanto, dice el versículo 19, ustedes ya no son extraños. Dios los conoce. Pero pastor, mirá todo lo que somos. La iglesia está llena. Mirá todo lo que somos acá. Pero ¿cuántas iglesias, cuántos hijos tienen del mundo? Y Dios te conoce tal y como sos. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños. No somos más extraños para Dios. Antes sí, éramos extraños. Ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Decí conmigo, no estoy solo. No te escucho. No estoy solo. Pertenezco a una familia. ¡Wow! ¡Wow! No solamente perteneces a la familia Casa de Jesús, sino que perteneces a la iglesia mundial del reino de Dios. No la universal, ¿eh? No, mi hermano. Cristo, mediante su muerte en la cruz del Calvario, hizo una expiación. ¿Qué hizo Cristo? Mediante su muerte en la cruz del Calvario, hizo una reparación. Porque antes, como decía recién, estábamos lejos. Éramos extraños para Dios. Cristo, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, por medio de la cruz, nos acercó. Hizo una reparación. O sea, el puente estaba quebrado. La relación se había roto. No había relación entre el hombre, o sea, yo o usted, y Dios. No había relación. Estaba roto el puente. Se rompió la conexión del Wi-Fi. No había comunicación. Sin embargo, Cristo, por medio de la muerte en la cruz del Calvario, hizo una reparación por el pecado, a través de la cual los hombres se reconcilian ahora con Dios. Pero pastor, ¿no me está diciendo que el pecado me aleja? El pecado es algo que te aleja, pero el perdón de Dios es aquel que te acerca. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, arregló esa relación. Entonces ahora todos tenemos acceso a Dios. Antes el sacerdote solamente podía tener acceso en el tabernáculo y llevar las peticiones de todos. Es más, el sacerdote está por ahí nomás, porque cuenta la Biblia, dice que lo ataban con una soga. Entonces el sacerdote entraba al santuario y si tiraban de la soga, si volvía porque era aceptado, si no volvía porque eso. ¿Vieron? Ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Cuando usted viene a la iglesia, levanta su mano, adora a Dios. El Espíritu Santo le visita, como le visitó a Eli. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque Dios nos quiere acercar. Eso es gracia. Somos portadores del Evangelio de la paz, que es el Evangelio de la reconciliación. La buena noticia, mi hermano, es de que se terminó esa era de separación y todos los hombres están integrados en un solo cuerpo. Diga conmigo, un solo cuerpo. Por Jesucristo, que es nuestra paz. La Biblia dice que ahora vos, yo, todos nosotros somos uno con Cristo. Cuando se ministra liberación, unas palabras que usamos en la Biblia dice, yo me hago una con Cristo. ¡Wow! Los demonios tiemblan, hermano. Tiemblan. Me hago uno con Cristo. Buena predicación. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Estábamos, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén?
Él es mi paz. Porque Cristo es nuestra paz. De dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. El mundo toda esta semana, hasta llegar al domingo de Ramos, se van a llenar las iglesias, todas se van a llenar porque el mundo se quiere acercar a Dios. Durante el año se olvida, pero esta fecha siempre busca acercarse a Dios. Por ejemplo, no comer carne, como pescado. Es un buen asado, es una bendición, no corte la bendición de Dios. Es un buen asado. Después el viernes, sábado, domingo. Si puede, es una bendición. Pero no se trata de obras, se trata de gracia. La obra no salva a nadie. La gracia es un regalo. La salvación es un regalo que Dios te da. ¿Amén? El hombre es reconciliado con Dios a través de Jesús. No hay otro. El hombre, la mujer, es reconciliado por medio de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un cargo eclesiástico, el ministerio de la reconciliación. Tal vez no te dio primero el ministerio de la liberación, de la maestría, de evangelio. Te dio el ministerio de la reconciliación. O sea que si vos tenés el ministerio de la reconciliación, anda a la calle, trae las almas para el reino de Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¡Wow! Hoy es un día de gracia. ¿Viste cuando el gobierno lanza una moratoria para ponernos al día? Debo mucha plata en esto, me voy a sumar a la moratoria. Hoy Dios dice, esto es que en Cristo nos estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Mire qué importante ser hijo de Dios. Fíjese cómo Dios cree en mí, cómo Dios cree en ustedes, porque le dio, no lo digo yo, les encargó, les dio el mensaje de la reconciliación. Dios creemos y te entregó ese ministerio, que es el ministerio de poder reconciliar al hombre y a la mujer que no conoce a Cristo, de traerlo al camino del Señor. Tenés un ministerio, cumplilo, honra el llamado de Dios. Cristo quitó el pecado destruyendo la amistad, la enemistad, estableció la paz y reconcilió a los hombres no solo con Dios, sino también entre nosotros. Porque antes vivíamos peleando de guerra. Hoy nos reconcilió y el Espíritu Santo, Cristo, a través de la muerte, nos reconcilió. De dos bandos, de dos pueblos, hizo un solo pueblo. Por eso es importante venir a la casa del Señor, unirse a la familia de la fe, para adorar todos juntos al Señor. Lo que hoy hicimos de adorar su nombre y que la presencia de Dios se manifestara, eso no lo conseguís en tu casa. ¿Tenés problemas? Todos tenemos problemas. Dejá los problemas en tu casa y venite. Porque resolvés algo con faltando a la iglesia. Justo hoy, cena del Señor, tenés que faltar hoy, justo hoy. Vení a la iglesia, pedile a Dios, porque Dios puede sanar, puede restaurar, puede levantar, porque vos no lo podés hacer. Entonces yo primero vengo a la casa del Señor, después hago lo que tengo que hacer, porque nosotros no lo podemos hacer. Segundo poder que hemos recibido por ser herederos de Dios fue darnos fuerza para separarnos del mundo. ¿Cómo? Si Dios nos da la fuerza para separarnos del mundo. Como decía esta canción, el pecado ya no me ata,
¿Decía eso la canción o no? ¿Es verdad que el pecado ya no nos ata? Amén. No somos más esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo, pastor? Entonces, ¿cómo yo falto? ¿Cómo yo peco? Porque ya no somos más esclavos del pecado. Pecamos, sí, faltamos. ¿Sí? Pero ya no estamos más atados al pecado. Ya el pecado no me puede atar más. No soy más esclavo del pecado. Cristo me hizo libre y me dio la potestad, el poder, las fuerzas para no solamente yo reconciliar a otros, a Cristo, sino que yo mismo poder reconciliarme con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del perdón de nuestros pecados. ¿Te la mandaste? Dice la Biblia que cada mañana se renuevan sus misericordias. Pedile perdón al Señor. Reconciliate con Él, no huyas. El pecado no nos puede atar. Mirá lo que dice Juan capítulo 15, versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. ¿Pero qué dice Juan? Nos habla a nosotros, los hijos de Dios, dice. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por medio del mundo, por eso el mundo los aborrece. Fíjense, ahí se cumple la palabra, dice que yo no elegí a Cristo, Cristo me eligió a mí. Fíjense, en el mundo cuántos millones y millones de personas hay. Sin embargo, hay millones y millones que Dios ha elegido, pero también hay millones y millones que todavía siguen perdidos. Que Dios todavía no los llamó, los va a llamar, pero también está esperando. Cristo no viene, ¿sabes por qué no viene? Y yo me acuerdo de las campañas del evangelista Gigi Ávila, allá años 90 y pico. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y está en la presencia del Señor. No, hombre. ¿Y por qué entonces no viene, pastor? Porque mentira. Estoy perdiendo el tiempo entonces en la iglesia. Cristo no viene porque está esperando que nos pongamos todo a cuenta para llevarse la mayor cantidad de hijos al cielo. Por eso Cristo está esperando que tu hija, tu hijo, tu mamá, tu papá, tu tío, tu vecino se arrepiente, se vuelva a Él, porque se quiere llevar la mejor cantidad de hijos al cielo. Dices, sino que yo les he escogido entre muchos en el mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo no te quiere. No hay nada para nosotros, hermanos, jóvenes, adolescentes, niños. No hay absolutamente nada para nosotros fuera de la iglesia, fuera de la presencia de Dios. No hay nada. No busques nada porque no hay nada para nosotros. No hay absolutamente nada. Nada puede llenar tu corazón. Nada puede llenar tu alma. Ni la droga, ni el alcohol, ni mujeres, ni el juego. Absolutamente nada. El único que puede llenar el vacío o los vacíos de tu corazón es Cristo. Ni el mejor psicólogo, ni la mejor medicación que te dé el psiquiatra. Porque conozco personas que están medicadas y dicen, yo no puedo dormir de noche. No sé, qué te hace falta Cristo, hermano. Lo único que puede llenar el vacío de tu corazón es Cristo. Jesucristo, no hay otro, hermano. No busques fuera de la iglesia porque no hay. El mundo no tiene nada para nosotros. ¿Quieren probar? Prueben. Pero ojo, el mundo les puede jugar una muy mala pasada. ¿Jugás con fuego? Te puedes quemar. La cruz nos separa del mundo, pero nos une a Dios. La cruz nos separa del mundo, pero nos une a Dios. A Dios sea la gloria. La amistad con el mundo, dice la Biblia, es enemistad con Dios. ¿Querés tener parte en el mundo? No busques tener parte con Dios entonces. Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad. Es una relación rota con Dios. Lo dice la Biblia. La Biblia también dice, Jesús dijo, el que no junta conmigo, desparrama. Yo quiero juntar contigo. Yo no quiero desparramar. Yo quiero juntar con Dios. Tenemos que morir al mundo y a todos sus placeres y atracciones, tal como nos dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice, en cuanto a mí, decía Pablo, jamás se me ocurra
jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por último, la última fuerza, poder que Dios nos dio es fuerza para crucificar la carne. ¿Se puede, pastor, vivir en santidad? Se puede. ¿Cuesta tremendamente? Le digo que sí. Cuesta un montón morir a la carne. Cuesta un montón obedecer a Dios. Hay días que nos agarran la... Gálatas 5:24 dice: los que son de Cristo, ¿cuántos dicen amén? Poquito, papá. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. No solamente crucificamos a aquellos que somos de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa, sino que también nuestras pasiones y también nuestros deseos. Sigue diciendo Pablo: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, si vos decís que el Espíritu de Dios te da vida, que vos tenés vida, anda guiado por el Espíritu, no andes guiado por la carne, ni mucho menos por los sentimientos. ¿Cuántos cristianos emocionalistas, hermanos, llenan las iglesias hoy? Heme aquí, Señor, los domingos. Ahora, el próximo domingo, sí, Señor, crucifico mi carne. Después llega la semana, otra vez nos olvidaron. Y vuelven el otro año a crucificarlo otra vez a Jesucristo. Entonces, lo resucitan, lo matan, lo resucitan. Es un círculo vicioso. Las emociones. Tenemos un enemigo viviendo dentro de nosotros, que es la antigua naturaleza, el viejo carácter. ¿Viste cuando vos viniste a Cristo? La vieja Alejandra, la vieja Delia, quiere resucitar, quiere aflorar otra vez. Bueno, no, que yo mengüe, que yo me haga chiquita, que pueda el Espíritu Santo. Como cristianos todavía tenemos la capacidad para pecar, pero hemos sido librados del poder del pecado y no debemos dejarnos dominar por él. ¿Te puede dominar? Sí, puede pasar. No debería, pero puede pasar. Porque todavía vivimos, no tenemos un cuerpo glorificado. Estamos en la carne. No solo hablamos del cuerpo físico, sino que incluye la mente, la voluntad y las emociones, porque todas están igualmente sujetas al pecado. Pablo el apóstol dice: ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Antes vivía yo, cuando estaba alejado de Dios vivía yo. Vieja Verónica, vivía la Verónica, salía la... Hoy no, hoy ya no vivo yo. La vieja Gloria terrible. Gloria terrible. Vieja Gloria. Ahora no, vive Cristo. Cuenta hasta 3. Yo sé que a veces me cuesta hasta 150, 200. Pero no, tiene que vivir Cristo. Yo me hago uno con Cristo. Pregúntese, ¿siente que le aflora en usted la venganza? Porque puede pasar, viste que hablamos de la envidia. ¿Cuánto hablamos de la envidia? ¿Vieron el mensaje ese? El que tú estás haciendo estrago. Es uno de los mensajes que más, Señor, no sé que tiene más de 150 vistas ahora. ¿Eso le pasó? Sí, está interesante. La envidia. ¿Viste cuando te quiere aflorar eso? Puedo decir, hágase esta pregunta: ¿qué haría Jesús en tu vida? ¿Cómo actuaría Jesús en estas circunstancias? ¿Cómo actuaría Jesús? Entonces ahí se bajaron mucho. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo decía: en cuanto a con Cristo estoy juntamente crucificado. Si queremos aceptar a Cristo como Salvador, debemos apartarnos de nuestros pecados, o por lo menos tener la voluntad de alejarnos y reconocer el pecado. Tenemos que saber que el pecado
Salvador, nos aleja de Dios. Pero la gracia nos hace. La gracia hace que no esté sentado hoy acá en este lugar. En un lugar donde somos todos santos. Claro, porque dice que Cristo nos santificó. Porque si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Más de uno de nosotros estaríamos 3 metros bajo tierra. Pero gracias al amor, la voluntad de Cristo, ahorita en la cruz del Calvario tenemos acceso. Podemos venir, juntarnos en familia, levantar nuestras manos y aún así Dios nos visita, nos llena de su presencia. ¿Bien? Termino este mensaje. No solamente el Cristo resucitado, no solamente el Cristo crucificado es poder, sino que también el Cristo resucitado es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el Cristo crucificado, pobrecito, ¿cómo lo fueron a matar a Jesús? Mira qué malo que son. ¿Vio la película La Pasión de Cristo? Pero bueno que la reí. A Cristo no lo mataron, a Jesús no lo mataron, Él se entregó, están equivocados. Él se entregó. Entonces, el poder del Cristo crucificado y el poder del Cristo resucitado es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero es solamente para aquel que cree. Para aquel que no cree, no, sino que para aquel que cree. Porque el Cristo crucificado llevó todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Tanto físicas como también espirituales. Donde no hay absolutamente nadie que pueda sanarnos. Por eso, el poder del Cristo crucificado, ¿qué hizo? Llevó con él todas nuestras enfermedades. Todas, absolutamente todas. Dice por ahí que no tengo bien específico cuántos latigazos recibió Cristo. Pongámosle que fueron 43 latigazos. ¿Tenemos, sabes? 39. Dice que fueron 39 latigazos los que recibió Cristo. ¿Y sabe cuántas enfermedades madres existen? 39. Quiere decir que por cada una de esas enfermedades madres, Cristo recibió un latigazo. Quiere decir que la Biblia también certifica que Cristo murió en la cruz del Calvario llevándose con él todas nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Podrás estar enfermo físicamente, pero Cristo en la muerte se llevó esa enfermedad también y hace libre. El Cristo resucitado nos reconcilió no solamente con Dios, sino que con nosotros. Antes éramos 2 pueblos, varios pueblos. Hoy nos llamó a ser y formar una sola familia de la fe. Amén. Por eso es tan importante esto, el sacrificio de Cristo en la cruz. Toda esta semana vamos a hablar de la muerte de Cristo. No es que a Cristo lo mataron, a Jesús lo